Revelado. La impactante historia de cómo una mujer transformó una tarea desafiante en un increíble legado para su comunidad. María, una madre soltera de 32 años, siempre había llevado el peso de la lucha en sus hombros. Desde pequeña, su madre, esa guerrera de vida, le enseñó que la educación era la llave de un futuro mejor. Pero ahora, en el bullicioso mercado de Ciudad Juárez, el aroma de los tacos y las risas de los niños se mezclaban con sus preocupaciones por darles a sus propios hijos lo que ella nunca tuvo: oportunidades. La vida era dura, pero el amor de María por sus hijos alimentaba su esperanza. La rutina diaria no era suficiente para calmar el fuego de su ambición. Su corazón latía fuerte cuando pensaba en el futuro de su barrio, un lugar lleno de jóvenes llenos de potencial, pero también atrapados por la desigualdad. Tras largas jornadas en el mercado, donde vendía coloridos productos locales, María sintió que le había llegado la hora de hacer algo más. Una idea floreció en su mente: un programa de tutorías, un refugio de aprendizaje y crecimiento donde los jóvenes pudieran encontrar caminos hacia un futuro brillante. Esto lo haré por ellos como mi madre lo hizo por mí, se prometió con un ardor renovado. Sin embargo, la reacción de su hermano fue desfavorable. Él, un escéptico curtido por el dolor y la desilusión, cuestionó sus intenciones. María, esto no va a funcionar, decía con firmeza, mientras las palabras se convertían en cuchillos en el ambiente tenso de casa. Las noches se tornaban largas y difíciles, llenas de discusiones acaloradas que dejaban en los ojos de sus hijos destellos de incertidumbre. El miedo a fracasar era palpable, pero María sabía que no podía rendirse. Juntó fuerzas, reunió a un grupo de amigos del barrio y convocaron a reuniones comunitarias. Poco a poco, a pesar del rechazo inicial, los jóvenes y sus familias comenzaron a acercarse. Las primeras sesiones fueron mágicas, risas y lágrimas de felicidad llenaban el aire. María confiaba en que esta era su misión. Pero la felicidad llegó a su punto máximo cuando la comunidad se unió. Ya no era solo un programa educativo, sino un refugio lleno de esperanza. Sin embargo, la euforia chocó con la realidad cuando, a una cuadra de su mercado, un ataque a un grupo de jóvenes dejó a todos en shock. La tristeza opresiva se instaló en cada rincón. Las calles solían resonar con carcajadas, ahora retumbaban de gritos de protesta y dolor. María quedó paralizada, con el corazón destrozado, sintiendo que había fallado a aquellos a quienes había decidido proteger. La furia y la tristeza se unieron, y de la noche a la mañana, su proyecto se convirtió en un símbolo de resistencia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que María enfrentaba este dilema, comenzó a entender que su proyecto iba más allá del aula. Era el pulso de la comunidad, su fuerza. Con un renovado sentido de propósito, se comprometió a transformar ese dolor en lucha. Siguió adelante, decidida a honrar a los que ya no estaban. Pero dentro de ella una revelación aguardaba, algo que cambiaría todo su entendimiento sobre el amor, el sacrificio y lo que realmente significa tener éxito. ¿Podrá María, con el apoyo de su comunidad, llevar su sueño a un nuevo nivel y descubrir el legado que su madre había dejado en su corazón? El amanecer llegó con un aire diferente. María despertó con una mezcla de tristeza y determinación palpitando en su pecho. La escena del ataque aún danzaba en su mente, las risas de los jóvenes de su programa, ahora un eco de lo que habían sido. Pero en medio de la pena, una chispa iluminó su camino. No podía permitir que el miedo aplastara su sueño. Tenía que ser la voz de los que no podían hablar. Decidió reunir a la comunidad una vez más. Esta vez, sin embargo, quería que la reunión no solo fuera del dolor, sino también de la unión. Los vecinos, acostumbrados a su mercado, le dijeron que estarían allí, pero había un temor palpable en sus miradas. El miedo a lo desconocido, a salir a la calle, era evidente. María sabía que debía inspirarles. Esa noche cocinó una cena sencilla en su casa y la llevó a la plaza. Al llegar, vio a sus amigos y conocidos reuniéndose, cautelosos pero curiosos. La luz suave de las antorchas iluminaba sus rostros cansados, pero había algo más, un atisbo de esperanza.
María comenzó a hablar, su voz resonando por encima del murmullo. Juntos somos más fuertes, dijo con los ojos llenos de determinación. Compartió su visión y habló del programa, no solo como un lugar de aprendizaje, sino como un hogar donde todos podían sentirse seguros. Las palabras fluyeron con fervor, una historia sin nada menos que la lucha y el amor por su comunidad. Los rostros comenzaron a iluminarse, y ella sintió que la magia comenzaba a abrirse camino. Cuando terminó, hubo un silencio, pero no era incomodidad. Era una pausa, como si todos estuvieran procesando lo que habían escuchado. Un vecino, don Manuel, levantó la mano y dijo, ¿y si hacemos una jornada de limpieza de nuestro barrio? Así mostramos que aquí estamos unidos. Las palabras siguieron fluyendo, cada uno compartiendo ideas de cómo podrían reconstruirse, no solo como un lugar físico, sino como una comunidad más fuerte. La conversación se convirtió en un torrente de planes, actividades en la plaza, clases de música, talleres de arte. Con cada idea, María sentía que el espíritu de su madre la acompañaba. Este era el camino que había deseado, darles a los jóvenes no solo una educación académica, sino herramientas para transformar su entorno. Las lágrimas brotaron en su rostro, esta vez de alegría, mientras sus vecinos comenzaban a levantarse, cada uno dispuesto a ser parte del cambio. Mientras la noche caía, una idea brillante brotó en su mente: ¿y si hacemos una feria de talentos? Un espacio para que los jóvenes puedan mostrar lo que saben hacer. La respuesta fue unánime. Todos estaban listos para trabajar juntos y se sintieron más vivos que nunca. Sin embargo, lo que María no sabía era que esa iniciativa despertaría en ella una conexión con alguien inesperado, una antigua amiga de la infancia que había regresado a la ciudad. Pero esa amiga guardaba secretos que pondrían a prueba la resiliencia no solo de María, sino de toda su comunidad. Con el corazón acelerado por la emoción, María no podía ver la tormenta que se avecinaba. ¿Podría mantenerse unida su comunidad cuando los secretos del pasado amenazaran todo lo que habían construido juntos? La respuesta estaba por venir. María se despertó la mañana siguiente con una energía renovada. Sabía que la Feria de Talentos era el primer paso hacia un cambio real, un encuentro que iba más allá del miedo y la tristeza. Mientras preparaba el desayuno, sus manos danzaban sobre los ingredientes como si estuviera en un escenario, cada movimiento impulsado por la emoción de lo que estaba por venir. Al salir a la calle, los rayos del sol bañaban la plaza de colores vibrantes. El bullicio habitual del mercado se mezclaba con sus pensamientos. Siguió el sonido de las risas y las conversaciones que se extendían, sintiendo cómo la comunidad empezaba a despertarse de su letargo. Fue entonces cuando la vio, una figura familiar con los mismos ojos que recordaba, pero una historia tan diferente. Clara, murmuró María, su corazón dio un vuelco al reconocer a su amiga de la infancia. Las dos habían crecido juntas compartiendo risas, sueños y secretos. Pero la vida había llevado a Clara por caminos inciertos, y sus caminos se separaron. Ahora, esa antigua amistad podía ser un nuevo eslabón en la cadena de esperanza que estaba construyendo. Sin embargo, Clara parecía distante, como un espejo roto que reflejaba más que lo que había sido. Hola, María, dijo Clara, su voz tan suave como el susurro del viento. He vuelto a casa. María sintió una mezcla de alegría y temor. Esa sonrisa que conocía también era con de un mar de incertidumbres. No pudo evitar preguntarse qué había llevado a Clara a regresar y si, tal vez, los secretos de su pasado estaban a punto de salir a la superficie. Estoy organizando una feria de talentos, dijo María, intentando mantener la conversación ligera. Me gustaría que participaras. Clara miró al suelo, un rayo de tristeza cruzó su rostro, y María sintió que la burbuja de esperanza se había pinchado. No sé si sea buena idea, respondió Clara, con un hilo de voz. No estoy segura de que la gente me acepte. El pasado pesa en uno, ya sabes. Las palabras de Clara golpearon a María como un trueno, resonando en lo más profundo de su ser. Sabía lo que era cargar con el peso de las decisiones pasadas, pero también sabía que la comunidad necesitaba ser un refugio, un lugar donde las cicatrices pudieran sanar. Aquí nadie está juzgando, insistió María acercándose. Todos tenemos algo que aportar y todos hemos caído. Lo importante es levantarse juntos. El silencio entre ellas se convirtió en un abismo que María deseaba atravesar. Si Clara se unía, sería un símbolo de esperanza, un testimonio de que incluso las heridas más profundas podían sanar en un lugar de amor y aceptación. ¿Me ayudarías a organizarlo?, preguntó María con dulzura,
sin mirar la respuesta, solo el deseo de reconstruir ese lazo. Cada talento cuenta y yo creo en lo que podemos hacer juntos. Clara levantó la mirada. Ahí había un destello de la amiga que solía ser. María vio por un momento la chispa de los recuerdos compartidos. Pero entonces un rayo de duda cruzó los ojos de Clara. Los secretos pueden ser pesados y a veces lastiman más de lo que se imagina. Antes de que María pudiera responder, un grupo de jóvenes se acercó, llenos de vida y energía, ofreciendo ideas para la feria. El espíritu de la comunidad los envolvió, y aunque Clara seguía indecisa, había una luz que empezaba a iluminar su rostro. La tarde avanzaba y María sentía que algo grande estaba en juego. Pero sabía que detrás de cada sonrisa y risa compartida, había historias sin contar que podrían deshacer lo que estaban construyendo. Sin darse cuenta, un desafío mayor se acercaba a zancadas, como un tren cargado de secretos que necesitaría ser desmantelado. ¿Podría Clara abrir su corazón y compartir su historia sin que la comunidad se desmoronara? La respuesta que tanto ansiaba podía destruir todo lo que María había soñado y así, dejó escapar un suspiro, sintiendo que el tiempo se filtraba entre sus dedos. La tensión crecía como el murmullo de una tormenta. Sería capaz de salvar no solo a su comunidad, sino también a su amiga del pasado. ¿Qué regresaba con un peso tan grande? La próxima reunión traería revelaciones que cambiarían el destino de todos. El día de la reunión amaneció con un aire de expectativa que vibraba entre los muros de la plaza. María llegó temprano, el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera anunciar al mundo su deseo de alcanzar un cambio. Había convocado a todos, amigos y conocidos, y Clara había prometido estar allí, aunque aún no sabía si eso era lo que realmente deseaba. La brisa suave acariciaba su cara mientras ella organizaba los espacios, colocando mesas y sillas, pero su mente solo podía concentrarse en una pregunta: ¿qué haría falta para que Clara compartiera su historia? Las horas parecieron deslizarse como agua entre sus manos. Poco a poco, el lugar comenzó a llenarse de rostros familiares y nuevos. Risas y murmullos mezclados llenaron el aire, creando una atmósfera vibrante que resonaba con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero en el rincón de su mente María no podía evitar pensar en las palabras de su amiga: los secretos pueden ser pesados. ¿Qué cargas escondidas traería Clara de su ausencia? Cuando Clara finalmente llegó, la mirada de sorpresa y desconcierto recorrió los rostros. Algunos la recordaban, otros solo sabían de su pasado, un pasado que había dejado una huella imborrable. María notó la tensión en sus hombros. Era como si cada paso que daba hacia el grupo la acercara más a un precipicio. Su amiga se movía con cautela, como quien teme tropezar en un camino de piedras. María respiró hondo, esperando que su confianza fuera suficiente para empujar a Clara hacia su propio renacer. Se acercó a ella con una sonrisa, el deseo de abrazar la amistad antigua, y sintió que sus corazones latían en un mismo ritmo, aunque separados por las experiencias vividas. «Estamos listos para comenzar», dijo María, intentando inflar la burbuja de confianza que tan lejos estaba de Clara. «Tu apoyo sería invaluable», Clara sonrió débilmente, pero sus ojos estaban fijos en el suelo. El murmullante clamor de la comunidad se desvaneció un poco cuando la insufrible presión del momento la rodeó. María sabía que las palabras requerían de valentía, y por eso decidió compartir su propia historia primero. La voz de María resonó con claridad, hablando de las dificultades que había enfrentado tras la pérdida de su madre, de cómo había luchado por encontrar esperanza en el dolor, de cómo la comunidad había sido su refugio. Mientras hablaba, observó cómo las emociones de Clara comenzaron a cambiar. Su amiga parecía tomar aliento. Los rostros que escuchaban también se abrieron a la conexión emocional que, como un puente, unía a todos en ese lugar. «Como tú he llevado mis secretos», continuó María. «Pero aquí, en este espacio, solo necesitamos ser valientes. Todos estamos en el mismo camino de sanación». Clara escuchaba atentamente y, aunque entrecerraba los ojos, comenzaba a vislumbrar el valor en el relato de María. Cuando terminó, hubo un aplauso sincero, calor y apoyo flotando en el aire. Un momento que enviaba chispas de esperanza. Pero lo que estaba a punto de suceder pondría a prueba esa energía renovada. María se volvió hacia Clara, su mirada le decía que era hora. Con el corazón a 1000 por hora, Clara se puso de pie, sintiendo la presión de todos los ojos. Había una conexión inexplicable, un lazo tejido entre el pasado y el presente. La plaza se sumió en un silencio expectante, todos deseaban escuchar. «No sé por dónde empezar»,
pero la voz de Clara tembló, mientras se esforzaba por iniciar su historia. Volví porque necesito enfrentar mis demonios y entender que puedo ser parte de esta comunidad nuevamente. Las palabras escaparon en una mezcla de confesiones y recuerdos, la historia más profunda y dolorosa de su vida. Una revelación que prometía cambiar la dinámica del grupo para siempre, y quizá revelar secretos que todos habían querido ignorar. María, sintiendo que una tormenta de emociones se desataba, se dio cuenta de que el futuro de la Feria de Talentos, y de su comunidad, estaba a punto de volverse más complejo de lo que jamás imaginó. ¿Sería Clara capaz de liberar su carga y permitir que la comunidad la aceptara tal como es? La atmósfera se volvió pesadamente eléctrica, cada palabra de Clara una chispa lista para encender el fuego del cambio, y mientras su amiga comenzaba a contar su historia, el mundo de sueños y anhelos que habían estado tejiendo en la plaza fue desafiado por la cruda verdad del pasado. ¿Qué consecuencias tendría eso? ¿Serían los secretos el hilo que uniera, o el lazo que destruiría? Las risas se apagaron, y solo quedó la profunda pregunta de si la comunidad podría soportar el peso de toda la verdad. El murmullo en la plaza se desvaneció, reemplazado por la voz temblorosa de Clara. Su relato, lleno de heridas abiertas y cicatrices aún frescas, comenzaba a entrelazarse con las historias de aquellos a su alrededor. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un eco, resonando en las almas de quienes habían llegado en busca de conexión. Crecí en esta comunidad, comenzó Clara, su mirada navegando por los rostros que había conocido de niña. Pero había un lado de mi vida que nunca compartí. Una parte que me hizo sentir diferente e incompleta. Herida, la plaza se volvió un escenario de comprensiones. María pudo ver cómo los presentes dejaban caer un poco de su armadura, sintiendo que el peso de los secretos de Clara podía, de alguna manera, aliviar sus propios fardos. Durante años luché con la ansiedad y la depresión, continuó Clara, su voz más firme a medida que avanzaba. Mis demonios me atormentaban. No era solo el miedo a la soledad, era el miedo a ser descubierta, a que nadie pudiera entenderme. Ella inhaló profundamente antes de continuar, como si tomara impulso para saltar al vacío. Fue un día particularmente oscuro, perdí a alguien muy cercano a mí, alguien que jamás pensé que se iría. Su muerte fue el detonante y en lugar de buscar ayuda, me escondí. Viajé lejos de aquí para tratar de evadir el dolor que no sabía cómo enfrentar. Las reacciones del público se hicieron palpables. Se escucharon susurros de comprensión, gestos de empatía que se transmitieron de uno a otro. María sintió que la carga de Clara se estaba volviendo un poco más liviana, a la vez que la de todos los presentes también. Después de un tiempo me di cuenta de que escapar no resolvería nada. Y al volver, volví con algo más que miedo, volví con la esperanza de sanar. Quiero aprender a ser parte de esto nuevamente. Aceptar el apoyo que nunca supe que necesitaba. Con cada palabra, la historia de Clara estaba liberando a la comunidad de las sombras que muchos llevaban escondidas. María la miró, sintiendo que el coraje de su amiga era un faro. De repente la plaza no era solo un lugar de encuentro, sino un santuario. Sin embargo, el clímax del relato aún no había llegado. Pero hay algo más que quiero contarles, dijo Clara, llevándose una mano a su pecho, un gesto que hacía eco de su vulnerabilidad. Durante mi ausencia aprendí que no solo se trata de mis secretos, sino de lo que todos cargamos. Hay cosas que he hecho, decisiones que tomé, que podrían asustarlos. Un estremecimiento recorrió la plaza. Las miradas curiosas se cruzaron entre sí mientras algunos comenzaban a temer lo que podría venir a continuación. La tensión era casi palpable y María sintió que la boca se le secaba. ¿Sería este el momento en que los secretos se convirtieran en un peso demasiado pesado para la comunidad? Cometí errores y esos errores me hicieron quien soy ahora. Su voz era más baja, casi un susurro. Pero quiero que entiendan que al igual que ustedes, estoy aquí para reconstruirme, y no lo haré sola. María no podía evitar sentir la intensa conexión que se estaba formando. Pero la inquietud en el aire creció cuando Clara se detuvo, miró a todos con sinceridad en sus ojos y exclamó: ¿Quién aquí está dispuesto a sumarse a este viaje de sanación? ¿Quién está listo para ayudar a otro a salir del invierno de su soledad? Los murmullos se transformaron en un coro de asentimientos, pero las dudas aún rondaban. Clara había abierto la puerta. Ahora podía cerrarse con el peso de lo revelado o abrirse a posibilidades. María se dio cuenta de que el futuro de la comunidad dependía de ese momento. Pero la revelación fija en los ojos de Clara, un relato que prometía desatar mucho más que aceptación,
comenzó a tomar forma. ¿Cuáles serían las repercusiones de abrir ese oscuro capítulo de su vida? Esa pregunta flotaba en el aire, tan confusa como llena de potencial. El poder de la verdad no se había revelado del todo, y la única certeza era que todos, incluso Clara, debían enfrentarse a lo que aún quedaba por descubrir. ¿Estaban listos para eso? Los murmullos comenzaban a desvanecerse gradualmente cuando Clara, consciente de que la atención de todos estaba centrada en ella, dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero también sentía que por primera vez estaba hablando desde el alma, liberada de las cadenas que tanto tiempo había cargado. Les digo esto porque creo en el poder de la comunidad, continuó, su voz aún resonando con un hilo de incertidumbre. En mi viaje de regreso aprendí que efectivamente no estamos solos. Cada uno de nosotros lleva una historia que pesa y al mismo tiempo sana. Pero también descubrí algo que nunca imaginé. María sintió que la ansiedad se hilaba con un destello de esperanza. ¿Qué revelación podría tener Clara que realmente cambiara la forma en la que se veían a sí mismos y a su entorno? La plaza se llenó de una expectativa palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Resulta que Clara hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. La persona que perdí no fue solo una víctima de la vida. Fue alguien que también cargaba con sus propios demonios. Me di cuenta de que muchas veces, las penas que llevamos son reflejos de vidas que tocan la nuestra, que nos indican la fragilidad de nuestra existencia. Una voz asomó entre la multitud, interrumpiendo el silencio que ahora reinaba. ¿Te refieres a la historia de otros, entonces? ¿Cómo todos estamos entrelazados?, preguntó Diego, sentado en la primera fila, mostrando una curiosidad genuina. Clara lo miró con un destello en los ojos. Exactamente, Diego. Respondió, viéndose más segura. Todos tenemos luchas, y a veces esas luchas terminan en tragedias. Pero lo que importa es cómo elegimos usar ese dolor. En mi caso, esta vez quiero contar mi historia no solo para liberar mis propios miedos, sino para invitar a otros a compartir y transformar su angustia en algo valioso. María podía ver cómo el rostro de otros comenzaba a cambiar. Las expresiones de angustia comenzaban a mezclarse con un asomo de revelación. La idea de que cada tragedia podía generar un rayo de luz era, sin duda, un concepto potente. Por un momento, las miradas se entrelazaron en un mar de emociones compartidas. Los rostros mostraban diferentes etapas de sanación, algunos apretaban los labios en expectación, otros tenían lágrimas en los ojos, pero había una promesa mutua en el aire. Quiero crear un círculo, un espacio donde cada uno de nosotros pueda compartir. No se trata solo de mí, de lo que yo sé, se trata de lo que todos hemos escondido. Al abrir nuestros corazones, me gustaría pensar que podemos hacerlo más ligero juntos. Ese es nuestro poder, pensó María, sintiendo que la atmósfera cambiaba. Era cierto que la plaza podría convertirse en ese refugio. A medida que los rostros se enfocaban en el de Clara, la conexión crecía. Sin embargo, Clara sabía que aún quedaba más profundo por explorar. La angustia y el miedo nunca se van del todo. Ella podría abrir la puerta, pero lo que saliera de allí era incierto. Voy a confiar en ustedes, y espero que confíen en mí también, dijo Clara, con un brillo de desafío en su mirada. Pero sobre todo, espero ver la valentía en ustedes. ¿Qué secretos están dispuestos a dejar ir y compartir para construir algo nuevo? El silencio se volvió ensordecedor y, por un momento, solo se sintió el suave susurro del viento acariciando las hojas de los árboles alrededor. Cada persona se preguntaba qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. ¿Podrían realmente abrirse y enfrentar juntos las verdades que habían escondido por tanto tiempo? Justo en ese instante, un grito cortó la atmósfera de expectación. Un niño pequeño se había desviado de su madre y se acercaba rápidamente a Clara, con ojos curiosos y llenos de preguntas. La multitud se movió preocupado por la seguridad del pequeño, pero Clara agachó la cabeza para mirarlo. ¿Qué deseas saber, pequeño?, preguntó Clara, su voz tan suave como el murmullo del viento, y así, entre los murmullos y la inquietud, Clara se vio enfrentando su próximo reto, no solo buscar la aceptación de los adultos, sino encontrar la manera de conectar incluso con el más pequeño, cuyo corazón inocente le recordaba que todos llevamos historia, sin importar el tamaño de nuestras cargas. ¿Qué revelaría ese niño? ¿Qué impacto tendría en la comunidad que apenas comenzaba a abrirse? La emoción crecía nuevamente, dejando a todos en vilo, preguntándose qué vendría después.
El niño, con su cabello desordenado y ojos brillantes, se plantó frente a Clara. Con esas pequeñas manos temblorosas, levantó un juguete que había encontrado en el suelo. Era un pequeño auto de madera, desgastado pero lleno de vida en su mensaje. Con voz temblorosa, el niño preguntó, ¿vas a contarme una historia? Clara sintió que su corazón se aceleraba. Era un momento simple pero también extraordinario. La inocencia del niño parecía iluminar el espacio, transformando la incertidumbre en algo cálido y acogedor. Sin pensarlo, Clara se agachó un poco a su altura. Sí, pequeño. Estoy aquí para contar historias. Historias de amor, de dolor, de amistad y de mucho más. ¿Te gustaría escuchar una?, dijo con una sonrisa que parecía contener todo su deseo de conectar, de compartir. Los murmullos de la plaza se desvanecieron aún más, y la atención comenzó a centrarse en ellos. Los rostros de los adultos se suavizaron, dejando entrever que quizás necesitaban un momento de pureza, de simplicidad. La curiosidad del niño sirvió de hilo para tejer los corazones de todos en la plaza. Sí. Quiero saber de un héroe. Sus palabras resonaron en el aire y sin saber cómo, Clara sintió que esa era la clave. La responsabilidad ya no recaía solo en ella, era un desafío compartido con todos. Inspirada, comenzó a contar. Había una vez un héroe en una pequeña aldea, que no tenía superpoderes ni capa. Era alguien que enfrentaba sus miedos todos los días como tú y como yo. Este héroe había perdido a su mejor amigo y al principio, sintió que el mundo se le venía encima, sus ojos se llenaron de emoción, recordando su propia pérdida, pero empujando ese dolor hacia la esperanza en su relato. Sin embargo, se dio cuenta de que podía encontrar fuerza en sus recuerdos y, eventualmente, en las vidas de otros. Así, decidió ayudar a su comunidad a sanar, a compartir sus propias historias de dolor y amor. María observaba cómo la plaza comenzaba a llenarse de murmullos suaves, como si las palabras de Clara abrieran un espacio en cada corazón. Su voz se alzaba firme y cada sílaba parecía resonar con los latidos colectivos de la multitud. Las historias empezaron a fluir, cada una encadenándose a la otra, construyendo un puente de empatía y conexión. El niño sonrió y, más allá de la tristeza, Clara sintió un rayo de esperanza iluminando su pecho. Ella se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo una historia, estaba dando vida a un movimiento, un espacio donde todos se podían encontrar, pero entonces, un fuerte murmullo surgió entre la multitud, rompiendo la conexión. Una mujer mayor con una mirada de incertidumbre se levantó y gritó, ¿y qué pasa si también los héroes pueden fallar? ¿Qué hacemos con nuestro dolor si seguimos sintiéndonos rotos? El aire se volvió denso nuevamente, como si toda la plaza retuviera la respiración. Clara sintió que la vida golpeaba como un tambor, desafiándola a dar una respuesta. La pregunta de esa mujer era profunda y desalentadora, evocaba una sombra que muchos llevaban en silencio, mirando a su alrededor. Clara vio caras ansiosas y esperanzadas, pero también rostros cargados de dolor y desconfianza. Era un momento crucial, y comprender lo que seguía sería fundamental. Ciertamente todos podemos tropezar, comenzó Clara, su voz temblando con la intensidad del interés colectivo. Las miradas se concentran en ella, esperando una revelación, un camino que les guiaría a través de sus propias tormentas. ¿Pero qué haríamos si compartimos nuestras caídas y nuestras victorias juntos? ¿Podremos convertir el fracaso en una lección valiosa? El silencio fue abrumador mientras todos consideraban su pregunta. Clara sabía que había tocado un punto esencial, que la intersección entre el dolor y la esperanza iba más allá de una simple historia. La conexión iba a exigir valentía. Ahora, con el camino dibujado, Clara se preguntaba, ¿quién daría el siguiente paso? ¿Quién se atrevería a abrir su corazón? La plaza respiraba, esperando que alguien diera un salto al abismo de lo desconocido. Cualquiera podría romper el hielo, pero la pregunta latente era, ¿y si la verdad no era como la esperaban? ¿Podría manejar el peso de una revelación colectiva? El tiempo se extendió, y todos contuvieron la respiración, anhelando que la vulnerabilidad se afianzara en un próximo susurro. Clara estaba lista para enfrentarse a esa realidad, pero el verdadero desafío venía de las sombras que aún acechaban su comunidad, sombras que esperaban ser nombradas. Clara miró a su alrededor y vio la mezcla de expectación y ansiedad en los rostros de la gente. Era un aire pesado, como si cada uno cargara un secreto, una historia que necesitaba ser contada, pero que nadie se atrevería a compartir por miedo a la vulnerabilidad.
Ella sintió que ese momento era crucial, un punto de inflexión en el que la comunidad podía cambiar. En ese silencio abrumador, Clara sintió que su propia verdad se asomaba a la superficie. No era solo la historia del héroe de su relato, era su propia historia de desamor y superación. Así que, con un profundo suspiro, decidió arriesgarse y dar el primero de esos pasos hacia la apertura. Me gustaría compartir algo, dijo, entrelazando sus manos nerviosamente. Hace unos años sufrí la pérdida de alguien muy querido. Ese dolor me consumió y sentí que nunca podría sanar. Pero una noche, mientras lloraba, comprendí que también existían momentos de belleza en los recuerdos. Los murmullos en la multitud se detuvieron. Clara podía ver que todos se inclinaban hacia adelante, como si cada voz interna fuera un hilo del mismo tejido. Poco a poco empecé a contar mis historias. Historias de risa, de locuras compartidas, de pequeños momentos, continuó Clara, con la emoción al borde de su voz. Y al compartirlas empecé a sanar. No estoy completamente curada, pero he aprendido que el dolor no tiene que ser el fin. Puede ser un comienzo. El niño frente a ella inclinó la cabeza, sus ojos llenos de curiosidad. De repente un hombre mayor se levantó del fondo de la plaza. Su rostro mostraba años de sufrimiento, pero también de lucha. Yo perdí a mi esposa hace un año, dijo con voz temblorosa. Y he estado atrapado en ese dolor, sin saber cómo liberarme. Un susurro recorrió la plaza. Los rostros se iluminaron con una mezcla de empatía y valentía. Las historias estaban surgiendo como flores preparándose para brotar tras la tormenta. Un niño en la esquina, quien había estado dibujando en la tierra, levantó su mano. Yo también tengo miedo y si nadie me escucha. Las palabras del niño resonaron con una sinceridad que rompió las barreras de la duda. Clara sonrió, sintiendo que cada corazón en ese lugar quería ser escuchado. Cada historia era un ladrillo más en el puente que estaban construyendo en conjunto. Escucharemos, aseguró Clara. Juntos haremos de este un lugar seguro para contar lo que llevamos dentro. El hombre mayor respiró profundamente y continuó hablando, su voz ahora más firme. Me han hecho sentir que el dolor es una carga que nadie quiere, pero yo no quiero cargar solo. La plaza estalló en murmullos de asentimiento. La conexión comenzó a crecer entre ellos, como si cada historia tejiera la red del alma comunitaria. Aunque comenzaban a abrirse, había un aire de incertidumbre en el ambiente, un temor latente a lo que podría desatarse. Clara notó que la mujer que había planteado la pregunta inicial miraba con atención. Un gesto de desafío cruzó su rostro, mientras la necesidad de compartir su propio peso parecía estar peleando por salir. ¿Sería ella la próxima en abrirse? Clara pudo sentir que la mujer estaba a solo un paso de hacerlo, la tensión en su cuerpo lo delataba. La plaza, antes tranquila, se convirtió en un hervidero de historias. Clara supo que esto era solo el comienzo. Las voces se elevarían hasta tocar lo inalcanzable y reafirmar la esencia de lo que significa estar juntos, a pesar del dolor que traen las historias. Hacía falta coraje, pero más que eso, hacía falta compañía, y así, en medio de esas palabras llenas de vida, Clara se preguntó, ¿sería posible que este momento de auténtica conexión revelara un secreto aún más profundo sobre su comunidad y su propia historia? La respuesta flotaba en el aire, esperando ser descubierta. La mujer que había estado observando a Clara dio un paso adelante, su mirada llena de una mezcla de nervios y determinación. Era alta, con cabellos oscuros y ojos profundos que parecían guardar mares de experiencia. Clara sintió que ese instante era crucial, sabía que tocaría la vida de muchos si esta mujer decidía abrir su corazón. No es fácil, murmuró la mujer, manteniendo la vista en el suelo como si la tierra pudiera ofrecerle el coraje que le faltaba. Clara le dedicó una sonrisa alentadora, un gesto que le decía que estaba apoyándola, que estaba ahí para recibir cada palabra, cada lágrima. La multitud contuvo la respiración, como si todos sintieran la presión del momento. He perdido a mi hijo, continuó ella, con voz quebrada. Desde entonces mi vida se ha vuelto un eco de lo que solía ser. Cada rincón de mi hogar me recuerda su risa, su energía, su todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y con cada palabra que pronunciaba, se sentía más ligera, como si el peso del dolor estuviera comenzando a caer. Clara pudo ver que la comunidad procesaba este desgarrador relato como una sola entidad, sintiendo la tristeza y la compasión en sus corazones. Pensé que hablar de él solo traería más dolor, dijo la mujer, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Pero cuando escuché a Clara, me di cuenta de que hablarlo le da vida a su memoria.
Me hace sentir que sigue aquí aunque ya no esté. Cada palabra era un paso hacia adelante, un acto valiente que invitaba a otros a hacer lo mismo. Clara vio que algunas personas, al principio reticentes, comenzaban a temblar en sus lugares. Era el momento de abrir compuertas, de transformar la tristeza en luz. Un joven, con mirada intensa, se levantó, su voz sonando como un tambor en el aire. Yo también he perdido a alguien, dijo, tragando las lágrimas. Un amigo. Me siento tan solo y perdido. Siempre pensé que el dolor era algo personal, algo que debía soportar en silencio. Pero quizás si hablamos juntos nos ayudaremos. La plaza se llenó de asombro y reconocimiento. Las historias fluyeron como torrentes, cada una representando un dolor y un anhelo, un testimonio de la lucha por la vida. La atmósfera se electrificó con la conexión compartida. Clara sintió que su corazón se abría, y aunque el dolor era palpable, también lo era la esperanza. Luego, un anciano, su voz profunda y temblorosa, se unió al ciclo de confesiones. Perdí a 2 hermanos en la guerra. Nunca supe cómo vivir con eso. Su voz se apagó por un instante y luego continuó, mi orgullo no me dejaba hablar. Pero hoy, siento que compartirlos puede darles paz. Quizás descubramos que hay justicia en recordar, cada voz, una chispa. Cada historia un paso hacia la construcción de un refugio emocional. Clara observó a su alrededor, sintiendo el calor de la vulnerabilidad fluir entre ellos. Era algo hermoso y doloroso a la vez, un abrazo colectivo que les prometía sanación, pero justo cuando el ambiente parecía transformarse, una figura salió de la sombra. Clara la reconoció, era la mujer que había mirado desde el lado, cuya mirada cargaba más peso del que podía imaginar. Su rostro mostraba una rabia contenida, una historia que necesitaba salir. Los murmullos cesaron y todos miraron hacia ella, la expectación suspendida en el aire. ¿Y qué hay de los que aún viven en silencio? Su voz fue clara, desafiando a la comunidad. ¿Qué hay de sus historias que la tristeza se llevó? El ambiente se volvió denso y tenso, como si la pregunta abriera una herida en su interior, revelando que no todas las historias deseaban ser contadas. Clara sintió un escalofrío. ¿Tendrían fuerza para enfrentar la incomodidad que esas palabras traían consigo? Mientras la multitud reflexionaba ante este nuevo dilema, Clara supo que la verdadera transformación de la comunidad estaba a punto de comenzar, y su propia historia aún tenía secretos que desvelar. ¿Acaso el verdadero dolor se afianza en el silencio? La respuesta ahora más que nunca se volvía urgente. María miró a su alrededor, los rostros de su comunidad iluminados por la esperanza y el dolor compartido. Era un momento crucial, cada historia contada tejía una red de resiliencia, pero también traía una responsabilidad enorme. Las palabras de la mujer desafiante pesaban como una losa. ¿Qué pasaría si había más silencios que herían sin ser nombrados? Era hora de enfrentarse a esa verdad, de construir un legado que realmente los pudiera salvar. Clara sintió que ese peso la oprimía. Sin embargo, algo en su interior brillaba con fuerza. Era el momento de reconocer no solo sus propias cargas, sino también las que se alzaban en otros. Con susurros de valentía, comenzó a hablar nuevamente. Entender el dolor que llevan es parte de sanar. Aquí, en nuestra plaza, podemos crear un espacio donde las voces sean escuchadas, donde el silencio deje de ser un amigo incómodo y la comunidad se convierta en un refugio. Las miradas en la plaza comenzaron a moverse, uniendo pensamientos y sentimientos. María observó cómo todo evolucionaba, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos compartían un anhelo colectivo de encontrarse y sanar. Juntos podemos crear un círculo de historia y sanación, una feria donde cada historia cuente, no solo lo que hemos perdido, sino también lo que hemos encontrado, dijo María, sintiendo el impulso detrás de sus palabras. El eco de sus pensamientos resonó. La mujer desafiante asintió, su mirada ahora menos dura. La energía comunitaria creció y otros comenzaron a levantarse, compartiendo sus experiencias, sus pérdidas, pero también hablando de la luz que habían encontrado. Un joven se puso de pie y dijo, mi abuelo siempre decía que las cicatrices son marcas de supervivencia. Cada uno de nosotros lleva una, y al compartirlas, creamos un legado más fuerte. El poder de las voces resonaba, transformando la atmósfera. María sintió que su corazón latía en sincronía con el de sus vecinos. Clara, viendo la conexión que se había formado, propuso algo más. Hagamos un mural, un homenaje a nuestras historias, a cada uno de nosotros. Que esta plaza refleje no solo lo que hemos enfrentado,
sino lo que seguimos siendo, luchadores. Las ideas desbordaron la plaza. Se formaron grupos para planear la feria de talentos, donde cada uno mostraría no solo su habilidad, sino también su historia. El anciano que había hablado de sus hermanos se ofreció para contar su relato en voz alta. La mujer desafiante también se levantó, ya no como quien defiende su dolor, sino como quien busca sanar. Me gustaría compartir la historia de mi hijo en el mural, dijo mientras las lágrimas se asomaban a sus ojos, y la comunidad le mostró su apoyo incondicional. Una profunda conexión se creó entre todos, las manos unidas para dar vida a una obra que no solo representaría sus pérdidas, sino también su fuerza compartida. El arduo camino de la aceptación y el perdón estaba tocando cada corazón presente, la noche se convirtió en algo mágico. María observó cómo sus hijos jugaban a su alrededor, felices al ver a sus vecinos abrazar el poder que tienen al unirse. Esto es lo que mi madre quería, pensó María. Un lugar donde la educación y la comunidad caminen de la mano, donde cada niño sienta el amor de seres que no son solo su familia, sino su barrio entero. Con cada color que se añadía al mural y cada voz que se unía a la narrativa, Clara sintió que finalmente estaba rompiendo las cadenas de su propio pasado. Esto es solo el comienzo, susurró mientras miraba el mural. Estamos creando un legado. La plaza, antes un lugar de tristeza, se convertía en una celebración de vida, legado y esperanza. La comunidad había aprendido no solo a sostenerse, sino también a abrirse y compartir sus historias, convirtiéndose así en una red imbatible. María, con lágrimas de felicidad, abrazó a Clara. Su corazón latía fuerte. La lucha por un futuro mejor nunca fue en vano. Miró a su alrededor y en ese instante supo que habían encontrado su verdadero legado. Es hora de continuar. Construyendo, dijo María, y la multitud resonó con un grito de unidad. Juntos no hay nada que no podamos enfrentar. El eco de sus palabras se perdió en el aire, pero quedó grabado en cada corazón. La verdadera transformación no era solo individual, era colectiva, un viaje hacia la luz, donde cada paso era un testimonio de su amor por la comunidad. Mientras la plaza brillaba, María recordó su promesa, hacer algo grande por sus hijos, y en ese momento, supo que sus sueños no eran solo para ella, sino para todos. ¿Estás listo para ser parte de esta comunidad de esperanza y transformación? Suscríbete ahora y no te pierdas más historias que inspiran. Dale un like para ayudar al algoritmo a llevar este mensaje a más corazones. Queremos saber de ti, comenta tus reacciones sobre este emocionante final y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con tus amigos que necesiten esta inspiración.